Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? El día de hoy me encuentro en Tolantongo, en las super chidas grutas de Tolantongo, sí, en el estado de Hidalgo. Bien, esta aventura comienza desde la elegante ciudad de Nueva York. Nosotros salimos aproximadamente a las 4:30 de la mañana para estar lo más temprano posible en Tolantongo. Déjame decirte que las grutas de Tolantongo se encuentran ubicadas en el municipio del Cardonal y la manera de llegar viniendo desde la Ciudad de México es salir por circuito y agarrar la México-Pachuca y luego tienes que buscar la desviación hacia Ixmiquilpan. Después más adelante comenzarás a ver los letreros hacia las grutas. Te vas a dar cuenta que estás cerca cuando pasas a un pueblo que se llama El Nequeteje. De igual manera yo te recomiendo que le pongas en el Waze o en el Google Maps para que no haya pierde. Venir en transporte público es un poco más complicado, pero no imposible. Desde la Ciudad de México, en la Central del Norte toma un autobús de la línea Omnibus o Estrella Blanca con destino a Ixmiquilpan. El costo del boleto está entre 175 y 190 pesos. Una vez llegando a Ixmiquilpan tienes que tomar un camión hacia las grutas, te cobra 50 pesos aproximadamente. Algo que me gustó bastante fue que antes de entrar a las grutas de Tolantongo encontramos un filtro sanitario, donde te checan la temperatura y pasas por un domo donde te rocían de líquido desinfectante. Además sanitizan los vehículos en los que viajas. Recuerda usar tu cubrebocas en este punto del trayecto. Después de unas curvas más llegamos a la entrada del parque. El costo de acceso general es de 150 pesos por persona y en la entrada tienes que especificar si te vas a quedar a pasar la noche o sales el mismo día. También es importante que sepas que si cuentas con credencial del INAPAM te dan el 50% de descuento. Ten en cuenta que si vienes en transporte público el camión te va a dejar en un área un poco alejada de la zona de las grutas, así que tendrás que tomar una combi que te acerque más a la zona del río. Estas combis cobran 20 pesos. Pues bien amigos, finalmente llegamos al estacionamiento, el cual tiene un costo de 20 pesos por día y sacamos de la camioneta todas nuestras chivas, todas nuestras cosas y comenzamos a caminar. Si tú no quieres caminar ni cargar, hay unas motos que ocupan para que puedas transportarte a ti y tus cosas. Estas motitos cobran 60 pesos por viaje. Buenos días, amigos visitantes. Se les informa que ya está a la venta la rica barbacoa Oíte. a pie de horno en la cocina del parque. Hay que buscar dónde. Primero vamos a comer. Pero no vamos cargando. Bajamos cargando. Eres el alimento, ¿no? Porque tú sabes que se acaba, ¿eh? La comida está acá arriba. Dice que la barbacoa está en el restaurante. Oh, sí, porque no vamos a alcanzar. Allá arriba. Vámonos a comer ya. Soy tu nieto perdido. Antes de buscar un lugar donde colocar nuestras casas de campaña, lo primero que queríamos hacer era almorzar. De hecho, el plan de llegar lo más temprano posible era porque los domingos venden una barbacoa que está súper chida y por lo general se acaba temprano. Además de la barbacoa también venden antojitos y comida a la carta. La barbacoa chida la venden en el restaurante que está subiendo hacia las grutas. El día de hoy el clima está súper chido, a pesar de que ha llovido, hoy está bastante soleado y después de comer nos instalamos cerca del río. Nosotros traíamos casas de campaña, pero si tú no traes, aquí mismo dentro del parque las puedes rentar. El precio va desde los 120 pesos por una casita para 2 personas hasta los 300 pesos por una casa de 10 personas. Además de las casitas de campaña, también puedes rentar sillas y asadores para que armes tu carnita asada. Y cómo no, también puedes comprar carbón y madera para hacer tu fogata a la orilla del río. Pero si a ti te gusta estar más cómodo, aquí en Tolantongo hay servicio de hotel. De hecho, hay 4 hoteles, pero debes de tener en cuenta que no hay reservaciones. Por lo tanto, así como llegues te recomiendo que apartes tu cuarto. Bien, ahora déjame platicarte que uno de los atractivos principales de este lugar son sus grutas. Para llegar a ellas tendrás que subir muchas escaleras. En serio, muchas escaleras. Pero una vez que llegues, la vista que tendrás será espectacular. No por nada, a este lugar se refieren como el oasis de Hidalgo. Las grutas se dividen en dos, una más pequeña que la otra. Por favor, amigo. Una vez dentro podrás disfrutar de ricas aguas termales y en una de las grutas hace tanto calor que incluso podrías llegar a sentirte sofocado. Mientras que la otra gruta tiene una caída de agua que si te pones debajo de ella recibirás un hidromasaje súper chido.
Para la fecha en que yo fui había estado cayendo mucha lluvia, así que dentro de la gruta principal había algunas zonas un poco profundas, para que lo tomes en cuenta en caso de que no sepas nadar, porque no te dejan entrar con ningún tipo de inflable o chaleco salvavidas. De igual forma, dentro de la gruta más grande puedes explorar dentro de una caverna, donde literalmente no entra la luz del sol. Al tratarse de grutas y cavernas te vas a encontrar con muchas piedras en el fondo, por eso te recomiendo que lleves unos aquashoes o aqualetas, para que estén más protegidos tus pies. El agua que fluye a través de estas grutas es la misma que llena los cauces del río de Tolantongo, que por los minerales que hay en sus aguas toman un tono azul turquesa. Esto se puede apreciar mejor dependiendo de la fecha en que vayas. Después de estar en las grutas bajamos nuevamente y nos topamos con una alberca donde saltamos del trampolín de 3 metros. Y después nos metimos un rato al río para relajarnos un poco más. Estando aquí en el río nos sorprendió un pato que de igual forma estaba disfrutando del día. Y también vi a algunas señoras utilizando la arcilla de las piedras como mascarilla. Yo no te lo recomiendo porque lo que vas a ocasionar en tu piel va a ser como un micropeeling, es decir que se te puede llegar a descarapelar la cara y te va a empezar a arder. De igual manera, si tú te has puesto esta arcilla como mascarilla, coméntalo aquí abajo en la caja de comentarios y cuéntame cómo te quedó la piel. Ya pasaban de las 3 de la tarde y queríamos ir a las famosas Positas de Tolantongo. Ya saben, donde la mayoría de gente se toma las fotos más épicas de este lugar. Pero antes pasamos por unas micheladas y unos cócteles de fruta y demás variedad de antojitos que venden ahí. Y después de estas miches nos dirigimos a las Positas. Ten en cuenta que del río a las pozas hay una distancia bastante considerable, así que si no traes nave tendrás que pagar transportación. Sin lugar a dudas, Tolantongo es un lugar que tienes que conocer sí o sí aquí en México. Ya estando en las Positas te vas a encontrar con el famoso puente colgante de Tolantongo, donde tendrás una vista super chidori del lugar. Y después de tomarte tus fotos para Insta, lo que sigue es sumergirte a las Positas. La verdad es que no son muy profundas, pero vaya que sí son súper relajantes. Estoy seguro que te la vas a pasar muy chido. Pero de igual manera, si a ti te gustan las aventuras extremas, si a ti te gusta sentir la adrenalina, aquí en Tolantongo está la tirolesa más grande de Hidalgo. Para realizar el circuito completo deberás pagar 200 pesos. Y si tú ya te subiste a esta tirolesa, platícanos qué tal estuvo, si está muy extrema o está relax. Y pues nada más, amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tú ya conoces Tolantongo, déjamelo saber aquí abajo en esa caja de comentarios. Y no olvides picarle ese botón de suscribirse, te dejo mis redes sociales de este lado para que me sigas. Y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente, bye.